Pues esta es la pregunta del millón, una que es muy repetida, y es en cuanto a la idea de otro evangelio, ¿no? De que lo que enseña la iglesia es diferente, incluso peligroso. La primera cosa es que se dice que nosotros creemos en un evangelio en el que las obras nos salvan. Pueden llegar a citar 2 de Nefi 25 y decir que somos salvos por la gracia después de hacer cuanto podamos. Y pues nosotros creemos en bautizarnos, en ir al templo, tomar una investidura, sellarnos, tomar la Santa Cena. Y muchos piensan que estas obras o estas acciones le quitan peso a lo que hizo Jesucristo y nos pone a nosotros antes que a Él. ¿Qué piensas de este aspecto? Bueno, aquí tocaste varios temas bien importantes y es que principalmente cuando desde una perspectiva cristiana tradicional, incluyéndose el catolicismo, catolicismo ortodoxo o protestantismo, se habla de que en Gálatas 1:9 hay un versículo muy importante que dice que si alguno os predicare otro evangelio, que no sea el de Jesucristo, que sea tomado por anatema, o sea, que sea llamado maldito. Y muchas veces ese versículo es tomado en iglesias protestantes, católicas tradicionales, para enseñar que aquellos que predican algo muy diferente a lo que ellos hacen es totalmente peligroso. Algo bien importante de lo que hablaba Pablo a los Gálatas es de que aquel que predicara un evangelio diferente al de Jesucristo, aquí hago el paréntesis o el énfasis en diferente. Cuando nosotros conocemos la restauración del evangelio, ahora ya hablo como miembro de la iglesia, nos damos cuenta que en realidad, si vemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo comparamos con Doctrina y Convenios y lo tomamos también con el Libro de Mormón, nos damos cuenta que en ningún momento se nos está predicando un evangelio diferente. De hecho, he tenido la oportunidad de leer la Biblia muchas veces y lo he podido comparar con el Libro de Mormón y el personaje principal de la obra, del texto escrito, es Jesucristo. En ningún momento se nos está hablando de un evangelio diferente porque no se menciona que alguien más haya muerto por mis pecados y que alguien más haya muerto por mi redención. Entonces ahí quiero tocar ese tema porque tú mencionaste un evangelio diferente. Y algo también importante en cuanto a las obras, cuando yo conocí la iglesia de Jesucristo y escuché ese versículo del libro de Nefi, de que somos salvos por gracia siempre y cuando, estoy parafraseando, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a hacer algo. Cuando nosotros vemos las posturas de la iglesia en cuanto a la doctrina, nos damos cuenta que la salvación es para todos y es por gracia, como dice Corintios, que es por gracia para que nadie se gloríe. Pero habla de la resurrección universal para todos, para que en algún momento seamos juzgados. Algo que yo tuve curiosidad y es que cuando leí Apocalipsis, el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, se habla que Dios nos va a juzgar por nuestras obras y que cada uno nos va a dar una recompensa por cada obra y que nos va a dar una piedrecita que va a llevar un nombre nuevo. Entonces, las obras no solamente se hablan en el libro de Nefi, también se hablan en la Biblia misma y pareciera que a veces hay contradicciones en cuanto al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero en realidad, si nos damos cuenta ahora con el Evangelio restaurado y la postura de la Iglesia de Jesucristo, podemos darnos cuenta que la restauración, perdón, que la salvación es universal, es para todos, pero cada uno va a progresar hasta donde él o ella lo decida. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Y sabes, ahorita que lo comentas, no sé si es cierto, en Mateo, ¿no? También cuando se habla del juicio y de cuando Jesucristo va a regresar, Ujú. repite justamente esto, ¿no? También de que seremos Sí. juzgados por nuestras obras. Y a veces, por ejemplo, ¿no? La forma en la que a veces los miembros toman esta pregunta, tal vez es para, como decir, no, si necesitamos obras y como para llenar esta parte, ¿no? De la pregunta. Y por el otro lado, ¿no? Digo, ya vimos un poco de por qué las obras son importantes en el Evangelio, cómo es que también se incluyen en la Biblia. ¿Qué rol juega la gracia, ¿no? Por ejemplo, en iglesias protestantes es, está esta idea, ¿no? Como comentas de Pablo, ¿no? Que somos salvos por la gracia y no por las obras para, pues, no presumir, ¿no? Claro. Entonces, ¿de qué papel juega la gracia para ti en este esfuerzo de seguir a Cristo?
Quiero corregir, primero hago un paréntesis, quiero corregir lo que hace rato dije, no es Corintios donde habla de la gracia, que somos salvos por gracia, es Efesios. Corrijo ese error mío. ¿Y qué papel juega la gracia en nuestras vidas? Mira, muchas veces he escuchado la palabra gracia y dentro de la iglesia cristiana, cada denominación le da su propia definición. Es bien curioso cómo para unos la gracia significa otra cosa y para otros significa una muy diferente. Pero en cuanto a la postura de la iglesia y del Evangelio restaurado, me encanta la manera en la que toca el tema de la gracia, porque lo hace ver, y yo lo veo así también, como la mano de Dios respaldándonos en todo nuestro esfuerzo. Es decir, Él sabe que nos cuesta orar, pero nos esforzamos por orar y Él nos da un empujón. Gracia viene del griego caritas, que es don, es regalo. Y yo veo eso, o sea, que Dios constantemente, nuestro Padre Celestial, nos da regalos para esforzarnos porque Él está viendo nuestro máximo potencial, que a veces nuestro máximo potencial puede ser un 10% en todo el día, pero Él ve eso y Él nos da ese empujón, esa mano de gracia para ayudarnos a avanzar. Muchas gracias por compartir eso. Y sabes, ahorita que estamos hablando de este tema, es Ajá, curioso porque, digo, en el libro de Mormón señalan un versículo que menciona hacer algo y se puede generalizar la idea de que creemos en solo hacer cosas. Y de ujú, igual forma, en el Nuevo Testamento está el versículo, un versículo que habla de la gracia y se puede generalizar. así Y es. creo que cuando vemos ambos libros, en ambos está la idea, no contraria, pero sí está el otro punto de vista también. Por ejemplo, en su NFI 25, si dice somos salvos después de hacer cuanto podamos. Y de hecho, vamos a hacer un video más adelante de ese tema, pero bueno, para no desviarme. eh, También en segunda de NFI, cuando Jacob está enseñando en cuanto a Jesucristo, pues enseña, bueno, parafraseando, igual por acá puedo dejar la referencia, de que después de reconciliarnos con Dios es únicamente por la gracia que somos salvos. Entonces, este versículo sí dice algo de hacer, pero unos capítulos atrás igual estaba diciendo que solo la gracia nos salva. De igual forma, en el Nuevo Testamento, Pablo dice esto, ¿no? De ser salvos por gracia y no por obras. Y tantito antes, pues está esto que comenta Jesucristo, ¿no? Igual, si no estoy mal, en Santiago también habla de que la fe sin obras es muerta. Entonces, no son ideas que chocan, sino simplemente son ideas que se conectan. Sí es, son ideas que se unen.